Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, Este día ya no se va colando, ya se coló, porque pasaron 17 horas del día y van quedando 7 horitas nomás, pero de un día tan espectacular que aunque le queden 7 horas, se pueden aprovechar al máximo, 25 grados la temperatura, idéntica sensación térmica, 0 probabilidad de lluvias, humedad 58%, viento 8 kilómetros por hora. Escúchenme, un día realmente espléndido. Y se avecina un fin de semana para disfrutarlo desde aquí hasta el domingo a las 24 horas. Usted me dice, Masitelli, ¿qué nos está diciendo? Con todas las restricciones que tenemos que estar tempranito en casa. Sí, efectivamente, hay que estar temprano, hay que lavarse las manos, hay que usar barbijo cuando se está fuera de casa, hay que mantener la distancia física para evitar los contagios. Es una etapa de gran protección, pero nada de eso impide que uno pueda disfrutar extraordinariamente todas las horas que tenemos hasta el lunes. Un lunes realmente muy particular también, porque va a venir prácticamente como alguna de las etapas que hemos vivido el año pasado, esta pandemia que nos tiene a mal traer y que además de tenernos a mal traer, parece que tiene a mal traer a los principales dirigentes políticos de la Argentina, Bueno, ya vamos a avanzar sobre este tema. Por ahora, digamos que le vamos a dar las muy buenas tardes a todos los oyentes, a todos los que están del otro lado, y a mi vieja también, que ahí tiene clavada la AM 1140, que supongo que nos está escuchando. ¿Tu familia, Daniel? Sí, igual, creo que también nos están escuchando. Por lo menos tenemos garantizado que nos escuchan nuestros familiares más cercanos, todos ellos, y todos en realidad los que se quedaron aquí escuchando Radio La Luna, o los que se suman en este momento. ¿Y a través de qué medios lo hacen? Lo hacen a través de todos los medios posibles. Uno es la antena de la radio, que tiene un área de cobertura extraordinaria en el oeste del Gran Buenos Aires, una buena parte de la capital federal, en el norte del Gran Buenos Aires, es decir, muchos millones de potenciales oyentes. A todos ellos, muy buenas tardes. También a los que nos siguen a través de la compu, a través de la aplicación o a través de la página de la radio, www.radiolaluna.com.ar. A todos, absolutamente, los que nos siguen por Facebook o los que siguen por Twitter, todos, muy buenas tardes. Le vamos a decir también a quien ya escucharon ustedes, Daniel de Abrante. ¿Cómo te va, Daniel? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo andás? Bien, aquí tratando de llevar adelante estos programas que son realmente piezas únicas e irrepetibles. Alguien puede calificarlos con el número de 0 a 10 que quiera. Lo que no puede decir es que no le damos un caudal de información sumamente importante con una agenda que es distinta a la que nos ofrecen los medios hegemónicos. De esto también vamos a hablar. Pero antes le vamos a dar las muy buenas tardes a nuestro operador en el día de hoy, que es el que hace posible que esto salga a la perfección en el oído de cada uno de nuestros oyentes. Nada menos que Leandro Mugarza, Todos los viernes, desde que hemos incorporado a La Brújula este nuevo horario, un horario muy lindo, de 5 a 7, donde hay mucha gente que está volviendo y nos engancha en el coche, otros que se han levantado de la siesta, porque la vida nos ha cambiado absolutamente a todos. A partir del 19 de marzo del 2020 yo creo que la vida nos cambió, y cada vez que queremos volver a la normalidad, hay algo que nos dice que no podemos volver a esa normalidad. Le vamos a decir muy buenas tardes a Miguel Pascuale, que sigue colaborando, sigue contribuyendo, y recién estaba hablando con él. Así que ya tenemos garantizado un mínimo de oyentes, Daniel, Mirá vos, muy bien. Bueno, Miguel Pascual sigue insistiendo con la elaboración, la construcción de un multimedio del cual ya hay algunas partes, y va a seguir construyéndose para que esto pueda multiplicarse y pueda llegar estos mensajes que son información que tiene que ver básicamente con una divisoria de aguas. Siempre vamos a defender los intereses de la nación, siempre vamos a defender los intereses de todo el pueblo trabajador en su enorme diversidad que hay en la Argentina, siempre vamos a defender la integridad territorial de nuestra patria, siempre vamos a defender la unidad latinoamericana, la patria grande. Siempre vamos a defender la democracia, siempre vamos a pedir más democracia, más participación popular en las grandes decisiones que se toman. Siempre nos va a encontrar del mismo lado, y eso es lo que hace de este programa algo bastante particular. Es un programa que
no se vende ni se alquila a ningún poder económico. Muy buenas tardes, también le vamos a dar a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, que es el que sigue acumulando allí, más de 1000, ya vamos, dentro de poco vamos a estar en 1100 entrevistas, realmente algunas apoteóticas y casi todas, diría yo, en esa parloteca, casi todas muy pero muy interesantes. Muy buenas tardes, Florencia Videberri, la realizadora de nuestros flyers, además la que nos permite en nuestros saludos defender el cupo femenino, igual que la doctora Mónica Colunga, que a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz, allí en Corrientes Capital, hace posible que mucha gente esté en estos momentos siguiéndonos, siguiendo a ver qué es lo que pasa con La Brújula en la Luna, donde hoy tenemos un programa realmente más que interesante. También le vamos a dar las muy buenas tardes a Gustavo Figini, el Belladanza y Alberto Muñoz en Uspallata, Mendoza, que intentan por lo menos que a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz, nos estén escuchando los vecinos de aquella hermosísima localidad de Mendoza en las alturas de la cordillera de los Andes. ¿Y qué tipo de programa tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos un programa realmente, como siempre, vamos a tener en primer lugar a un capitán de fragata, Jorge Sáenz, con quien vamos a estar hablando sobre algo que me parece que es sumamente importante, porque el tema Malvinas, de eso vamos a estar hablando, y si realmente Galtieri cayó en una emboscada y le hicieron pisar el palito creyendo que tomábamos las Malvinas porque era de interés de los ingleses y de los norteamericanos, que esas tierras que estaban allí perdidas en el sur del Atlántico y que le significaban poca cosa, como Clarín a veces nos quiere hacer creer que los ingleses nos lo hubieran dado por 2 jugadores de polo. Todo mentira. Las Islas Malvinas son absolutamente estratégicas, junto con las Georgias y Sandwich del Sur, y un general, aparentemente medio borrachín, de poca monta desde el punto de vista de su formación ideológica y geopolítica, pisó el palito junto con toda aquella junta militar, que creyeron que iban a un paseo, recuperábamos las Malvinas, no iba a pasar nada, y lamentablemente el 2 de mayo de 1982, un mes después de haber tomado las Malvinas, nos desayunamos, o merendamos si usted quiere, con que nos habían hundido el Ara General Belgrano, aquel 2 de mayo, con la muerte de 323 compatriotas. Bueno, le vamos a preguntar a ver cómo fue, cómo se armó aquello. Realmente es de un interés geopolítico. Por si entendemos aquello, vamos a entender también qué es lo que deberíamos hacer en la actualidad. Y vamos a entender mucho mejor la actualidad si entendemos lo que nos ocurrió por aquellos años. Así que me parece que es bastante interesante, además de, hoy le venía diciendo a Daniel, que es muy interesante porque hay, cuando uno mira que el actual presidente de los Estados Unidos, siendo senador en 1982, hace declaraciones con un mapa detrás donde está la Argentina y las Islas Malvinas, ahí nomás, como parte de su territorio. Pero él dice, Joe Biden dice que ellos van a estar con el Reino Unido, y el Reino Unido ni siquiera aparece en el mapa. Uno dice, cuánto cinismo tiene el imperio, ¿verdad? Cuánto cinismo. Sin ningún derecho, ellos necesitaban militarizar, la OTAN necesitaba militarizar las Malvinas, y por tanto le hicieron pisar el palito al hombre. Bueno, ya le develé un poco el misterio, pero después el capitán de fragata, Jorge Sáenz, nos iluminará qué es lo que aconteció en aquellos años. Después vamos a estar hablando con Carlos Matos y Rodrigo Romera, y también con Gabriela Troyano, que vamos a pasar algún cortito de ella, sobre, como siempre, el tema de la discapacidad. Pero ahora vamos a hablar sobre las capacidades de los que son discriminados por discapacitados. Es decir, son discriminados por discapacidades, pero tienen grandes capacidades. ¿Cómo se entiende que haya semejante discriminación en quien tiene capacidades? Bueno, lo vamos a charlar con ellos. Después vamos a estar hablando con el fiscal general de Tucumán, Gustavo Gómez, sobre temas diversos. Uno de esos temas tiene que ver con un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la comunidad mapuche catalán y Confederación Indígena Neuquina, donde efectivamente ellos están haciendo
bueno, la Corte Suprema tiene un fallo que es muy, pero muy interesante. Muy interesante. Y después vamos a estar hablando también con el fiscal Gustavo Gómez sobre algunos temas que tienen que ver con el narcotráfico. Y se va a llevar varias sorpresas si es que el tiempo nos permite. Y finalmente vamos a estar hablando con Laura Deriu sobre el mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo, que es una carta que hizo Juan Domingo Perón en 1972, mostrando realmente que se trataba de un verdadero estadista, más allá de que usted opine a favor, en contra, de que el peronismo es el responsable de todo, o es la dicha y la felicidad, en fin, saliéndose de estas cuestiones, uno, al observar la clarividencia con la cual plantea el problema ambiental en 1972, tiene que decir que Juan Domingo Perón fue un estadista, estadista que nos falta desde hace bastante tiempo. Bueno, ahora ya en un par de minutos vamos a estar comunicándonos con el capitán de fragata Jorge Sáenz. Quiero decir un pequeño mensajito nada más, lógicamente sin pretensiones, hacia Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Hay que ponerse de acuerdo, hay que discutir horas, horas y horas y ponerse de acuerdo. No se pueden tener políticas disímiles en medio de una pandemia. Es decir, si algo necesitamos en este momento es que se consensúe con mayor acierto o mayor error, pero tiene que haber un consenso de la dirigencia política, sobre todo en el área metropolitana, donde evidentemente se está difundiendo el virus a una enorme velocidad y por tanto requiere de una política única y no de diversas políticas, que es lo que hoy nos está presentando la dirigencia política. Creo que ya estamos en contacto con el capitán de fragata Jorge Sáenz, y si fuera así le mando mi saludo. Muy buenas tardes, Mario, encantado de estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros también es un gusto y lógicamente que bueno, estamos cerquita del 2 de abril, apenas 2 semanas, y usted es un hombre que conoce, ha estudiado, ha escrito sobre esta materia, y a nosotros nos quedó una impresión después de leer una nota de Javier Llorens en la cual él extraía muchos párrafos de textos suyos. Nos quedó algo así como que en aquel entonces la Argentina había caído como en una suerte de emboscada, y que en esa emboscada el capitán principal había sido el general Leopoldo Fortunato Galtieri y una junta de comandantes que también se lanzó creyendo que aquello iba a ser algo más sencillo de lo que finalmente resultó, que terminó en una verdadera derrota. ¿Cómo nos explicaría usted la génesis, los antecedentes, los episodios que nos van a llevar a el 2 de abril de 1982? En su relato, Mario, hay varios enfoques distintos, comenzando, por ejemplo, ¿cómo comienzan las guerras? Parecería que el engaño, que fue así, es una cosa novedosa, pero no fue así. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial fue un complot del propio Estado Mayor del Ejército Austrohúngaro, sabiendo que iban a matar al archiduque Francisco Fernando, que era el heredero de la corona. Claro. Permitió que viaje a Sarajevo, donde lo mataron, y eso motivó después la invasión del Imperio Austrohúngaro a los Balcanes. Ese es un caso. Primera Guerra Mundial, con un desastre pavoroso, por supuesto. La Segunda Guerra Mundial fue un engaño del propio ejército alemán en la frontera con Polonia, debido a un ataque que supuestamente soldados o fuerzas, comandos polacos atacaron una estación de transmisión en septiembre de 1939, que eran soldados alemanes disfrazados, y eso motivó, la invasión nazi a Polonia, y ahí generó la Segunda Guerra Mundial. Así es. Vietnam, el episodio del Golfo de Tonkin, donde supuestamente un pesquero norvietnamita torpedeó al Maddox, un destructor americano, torpederos que era en realidad un pesquero simulado, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y en cada episodio, por ejemplo, Irak, que ahora viene a la memoria. Es cierto.
que tanto el primer ministro británico como Bush, hijo, decían que estaba construyendo armas de destrucción masiva. Y dio la casualidad, yo estaba en esa época en el Registro Nacional de Armas, y estábamos saludando para irnos ya, me vino a buscar mi esposa, vino la esposa del director, y estaba allí un funcionario de defensa que me dio esta información. Se trata del doctor Bruno Videla, ya fallecido, que era padre de uno de los funcionarios del RANAR. Presentamos a nuestras señoras, y él me dijo, no le puedo presentar, observe esto por favor, Mario, A ver. no le puedo presentar a mi esposa, que es bióloga y está regresando de Irak porque es observadora de las Naciones Unidas. Y todo lo que dice la prensa occidental es falso, porque jamás interfirieron los iraquíes en las inspecciones buscando esas fábricas de armas de destrucción masiva que no existían y no existen. Claro. Bueno, con los años lo reconocieron tanto el primer ministro como Bush y destruyeron Irak. Así es. Bueno, ¿y por qué no Malvinas? Malvinas es un producto natural de la Guerra Fría. Y en realidad todo comienza con una expansión soviética que se remonta al 20º Congreso del Partido Comunista en febrero de 1956, después de la caída de Stalin, y ahí el hombre fuerte era Khrushchev. Y se decidió en ese congreso incrementar la presencia en el tercer mundo de estados adscriptos en África, Centro y Sudamérica. Estamos en 1956. Largaron la carrera con Cuba, Nicaragua, Angola. ¿Por qué? Porque con el almirante, un brillante almirante que tenían, Sergei Gorskov, donde no tenía lugar para ponerse medallas en el pecho al estilo soviético, ellos provocaron una expansión de la flota soviética que había tenido un papel bastante opaco en la Segunda Guerra Mundial para competir con Estados Unidos. Y necesitaban bases, porque hay un tema de fondo. Los pasos bioceánicos en esa época y en plena Guerra Fría, que eran Panamá, controlado por Estados Unidos, Gibraltar, controlado por la NATO, Suez, controlado tanto por la Unión Soviética como por la NATO, el estrecho de Hormuz, Mal al-Mandab, creo que se dice así, Map al-Mandab, el Cabo de Buena Esperanza. Por ejemplo, ¿qué pasa si Suez, durante la Guerra Fría, hubiera venido un barco que se llama Ever Given, ese monstruo que se trabó ahí en el canal, y el desastre que hizo en muy pocos días? Entonces, si Suez quedaba cancelado por razones militares o políticas, el Cabo de Buena Esperanza era fundamental para el tráfico de Oriente a los requisitos de Occidente, Europa, Estados Unidos. Entonces, necesitaba una base para que los submarinos soviéticos, torpederos que ya estaban en esa área, tengan como alimentarse su logística. De ahí entonces apareció el caso de Angola, la guerrilla en Angola, que en realidad son eufemismos con aquellos de guerra de liberación, pero en realidad es una forma de tomar un poder, como pasó por ejemplo en Cuba, con el argumento de Batista, etcétera. Entonces el tema es muy complejo. ¿Y qué quedaban? Solamente libres, bajo ningún control, el Cabo de Hornos y Magallanes, es decir, el paso del Drake por el sur. ¿Y qué pasaba? Y por eso Nicaragua, si se cancelaba el servicio del canal de Panamá, que ahora es doble, ¿no? Pero en ese momento simple, y automáticamente el Cabo de Hornos, como era antes de la construcción en Panamá, pasaría a ser importante. Y en ese lugar ya estaban, me consta en lo personal, porque lo viví en la Marina, había una gran cantidad en el mar continental nuestro de buques soviéticos, con equipos de radio que no respondían a pesqueros, y además buques de investigación científica que incluso paraban en Ushuaia. Y además, concretamente, en la década del 55 había pescadores que informaban haber visto periscopios, que no eran de la Marina nuestra, por cierto. Durante ejercicios de la flota nuestra aparecían también ecos extraños, y además
Un compañero mío, precisamente, siendo comandante de un submarino de los nuestros, estaba navegando en inmersión por el Estrecho de Magallanes, frente al Estrecho de Magallanes, y se cruzó con un submarino soviético en superficie, de esos gigantes que tenían de 200 metros. Necesitaban una base en la Argentina también. Eso por la parte Unión Soviética. Y la NATO necesitaba una base. Argentina no era un país confiable, dado nuestro penduleo en materia de política exterior. Y la base para la NATO era Malvinas, que ellos llaman portaaviones insumergibles. Claro. En consecuencia, como la Argentina no era un país confiable, se pergeñó el conflicto que comenzó con la acción ofensiva argentina del 2 de abril del año 82. Pero cuando avanza esa acción ofensiva, es indudable que la Junta de Comandantes, que en aquel momento presidía el país, pensaba que realmente no iban a tener la respuesta que finalmente tuvieron. Quiere decir que algún indicio previo hubo para sospechar de que no iban a venir por ese submarino insumergible. Bueno, efectivamente, esta es la segunda parte del comentario, que es muy interesante y creo que la más interesante. Nosotros estamos en una crisis muy seria, en realidad estamos acostumbrados a las crisis, lamentablemente, pero en ese momento con un gobierno de facto, con cierta característica, peor. Estaba muy mal y dependía nuestra economía, de acuerdo con el consejo de Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la época, dado que se nos cerró por razones de derechos humanos, política, etcétera, dado que era una dictadura, se nos cerró el mercado americano por un lado y europeo por el otro. En consecuencia, tuvimos que recurrir a China y la Unión Soviética. Tal es así que el presidente, el anterior a Reagan, Jimmy Carter, Sí. pidió que no exporten los países graneleros como la Argentina, no exporten granos a la Unión Soviética, que andaba en crisis en ese sentido con ese rubro. Y no solamente nuestro país no le hizo caso, sino que incrementó, y lo hizo en este caso incrementó la exportación, ganándose la antipatía de Estados Unidos, por supuesto. Entonces tenemos la postura económica nuestra, político-económica nuestra, adversa a Estados Unidos y a la NATO. La exportación y negocios con ellos, digo China, Rusia o Unión Soviética, pero no solamente en granos. Ahí comenzaron a llegar, usted recordará, Mario, empezaron a llegar los vehículos, los Lada, a los rusos. Sí. Y además otros negocios más. Muy bien. El tema es que Estados Unidos, que se mueve, por supuesto, para eso tienen sus planes, en el año 81 realizó una serie de visitas absolutamente inusitadas y una invitación al hombre fuerte de la Argentina, que no era presidente, pero era jefe del ejército y miembro de la Junta, el general Galtieri. El general Galtieri fue invitado 3 veces a Estados Unidos y el plan era seducir a Galtieri a efectos de que se pliegue como socio extra NATO y deje de lado el tema soviético y chino, que no podíamos, no teníamos otra posibilidad de hacer comercio exterior. Por lo menos se creía que no se podía. En consecuencia, Galtieri fue invitado 3 veces a Estados Unidos. Ahora me voy a referir a una invitación que tuvo en Estados Unidos entre el 5 y el 15 de agosto de 1981. Y vinieron acá muchas visitas. Por ejemplo, anote por favor, Mario, el jefe del ejército de Estados Unidos, es decir, del Army, el jefe de la Marina, el Navy, el jefe de la Fuerza Aérea, Air Force, senadores y varios generales y almirantes en particular, entre ellos el comandante de operaciones navales, el comandante del jefe de la flota del Atlántico Sur y el comandante de la flota del Pacífico, todos en Buenos Aires. ¿Por qué? Impresiona, ¿no? Claro, ¿por qué? Y además vino un personaje que fue vital en este tema, el general Vernon Walters. Vernon Walters vino acá en 1958 durante la presidencia del doctor Frondizi.
Él era general de 4 estrellas ya en ese entonces, me parece que 3, pero bueno, a sus efectos lo mismo, asesor del presidente Eisenhower. Sí. Estas 4 estrellas fueron ganadas porque sabía 6 idiomas a la perfección, entre ellos el español, nunca estuvo en combate en ningún lado ni en ninguna guerra. Era asesor presidencial y jefe adjunto de la CIA fue en su momento, es decir, un tipo de persona muy pesada. Estuvo en Buenos Aires y de ahí voy a sacar un apéndice para referirme después. Se conectó con Galtieri, que lo midió, se conectó después con el doctor Alfonsín, futuro presidente, y después se conectó con el doctor Frondizi. Más tarde le voy a decir qué le dijo a Frondizi. Alfonsín no hizo declaraciones, pero sí Frondizi. Hasta le voy a decir la fecha y en qué diario salió. Ahora, Galtieri fue invitado a Estados Unidos y cuando Vernon Walter estuvo acá a principios de año, le dijo que el proceso militar argentino estaba agotado y que ellos no podían dejar el gobierno simplemente entregando a la democracia e irse a su casa. Tenía que salir por la puerta grande. Por ejemplo, invadiendo las Malvinas, o tomando las Malvinas, o recuperando las Malvinas, según la óptica, porque Margaret Thatcher deseaba desprenderse de las Islas Malvinas debido a que tenía una crisis importantísima y en consecuencia Estados Unidos iba a mantenerse neutral y apoyar políticamente ese desembarco que tenía que ser incruento para no despertar el amor propio británico. Ese fue el principio del lazo. Y el lazo se completó cuando Galtieri viajó, también invitado por el gobierno americano, en el mes de agosto, y a mí me resulta como increíble, ¿no? Porque Galtieri expresó que quería conocer California y Disneylandia. Disneylandia. Sí, Disney. Y yo en un libro que escribí le puse Visita al ratón Mickey, ¿no? Bueno, sí, a mí si me invita a un país no le voy a decir, hay algún parque de diversiones, vamos, que me gusta la montaña rusa, no puede ser. Bueno, no importa, pero eso fue lo que hizo y fue acompañado, qué privilegio, ¿no? Viajar a California, a Hollywood, ahí en Anaheim, a Disneylandia, y además acompañado por el asesor del presidente Reagan, y además en español. Y ahí fue cuando los detalles los tomé de un libro americano, que se llama La presidencia del presidente Reagan, ¿no? Sí. Y dice que le dijo Vernon Walters a Galtieri, que le cerró la otra parte del lazo diciendo que si hacen tal cosa, por ejemplo, traiga al gobierno, los derechos humanos acabó el tema y pasamos a buenas relaciones con Estados Unidos. Y una serie de propuestas muy interesantes, en particular la del desembarco en las Islas Malvinas, a efectos de poder instalar la base que ellos necesitaban. Fue así que luego pasó por el Pentágono y por la Secretaría de Estado, que estaba en ese momento, es decir, la Cancillería, que estaba en ese momento en manos de Alexander Haig. Sí. Este señor fue comandante de la NATO, nada más, general de 4 estrellas, y además, cuando habló con el embajador Takacs, nuestro embajador, el embajador argentino en Washington, hablando con él, le dijo el día antes del desembarco, porque ellos sabían todo, es otro capítulo le dijo que ellos podían gestionar un enlace con Inglaterra, no intermediar, y eso lo resalta el embajador Takacs en sus memorias. Este señor no fue intermediario, fue gestor, pero gestor, preguntémonos, ¿a favor de quién? Por supuesto, del norte. Bueno, el hecho es que Galtieri dio el ok y pocos años después tuve un testimonio muy interesante de un compañero mío que había estado en la Junta Interamericana de Defensa. Por supuesto, conocí a varios personajes, entre ellos los traductores. Y este traductor le dijo que había ejercido... Galtieri no hablaba inglés, o si hablaba como Tarzán, y él fue el traductor en interlocución con el general Haig
de la Secretaría de Estado. Sí, sí. Y le comentó, como era argentino, en fin, usted sabe que yo fui el traductor, y cuando terminó la reunión, yo fui con ellos, y Galtieri le dijo a sus asesores, había varios generales, y el ayudante de él, creo que era coronel, le dijo, ya está todo arreglado, vamos por Malvinas, nos apoya Estados Unidos. Agosto 1981. Ahora, convergen factores en esta dirección. Por ejemplo, Davidoff, en septiembre de 1979, había hecho un contrato para levantar unas instalaciones en las Islas Georgia. Eran 3, que después la vendería como chatarra y no tan chatarra porque había maquinarias muy buenas. Ese contrato tenía vigencia hasta el 83. Primer punto a destacar. Inglaterra no contrata así como hacía un señor desconocido, menos siendo argentino, y menos no perteneciendo al Commonwealth. Inglaterra se maneja con el Commonwealth. Y después de varios no, arrimándonos al año 81, dijeron que sí. Iba a ser la otra trampa. Claro. Bueno, volviendo a los pequeños indicios que había, la Argentina, la Marina en particular, como los A4Q ya no funcionaban más, andaban mal, en fin, había que renovar el material, y Estados Unidos dijo no, porque había una enmienda, no le podían vender a la Argentina. Fueron al mercado europeo y compraron 14, iban y compraron, lo concretaron, en 1981, 14 Superetendard y 12 Exocet. Eso a Francia, ¿verdad? Eso en Francia, sí. Aeroespaciales vendía los Exocet. El hermano del presidente era presidente de Aeroespaciales, un general, Mitterrand, y habían comprado 12 Exocet. Bueno, el hecho es que tuvieron muchos inconvenientes para la recepción de los Exocet, y hablo de 1981. El que estaba a cargo en ese momento era un compañero mío, capitán de fragata Alaveso, después vicealmirante, y él me comentó en forma personal, y me dice que tenían problemas con el espionaje que le hacían los franceses, ahora se llama DGSE, lo que sería la CIA para ellos, pero no solamente lo espiaban, sino que le avisaban que lo espiaban, porque para los argentinos comprar 14 aviones y esos Exocet era una compra rutinaria. Acá no se pensaba en nada de un conflicto, algo por el estilo. Sin embargo, los franceses sí. ¿Y por qué sí? Bueno, porque se lo pasaban al MI6, que es el sistema de la CIA de Inglaterra. Y es más, lo que me relató Laveso fue tremendo. Estaba un día en la oficina conversando, estaban en una reunión, atiende el teléfono y un agente de inteligencia que se acercaba mucho a ellos le dijo: hola Julio, te estoy escuchando. Salí a la ventana y en el departamento de enfrente, en la avenida Clever, que queda a unas 6-7 cuadras del Arco de Triunfo y muy cerca de la Embajada Argentina, le mostró un aparato que era un láser que medía las presiones sobre el vidrio, y esas presiones sobre el vidrio provocadas por la palabra hablada eran electrónicamente transformadas en idioma, y de ahí a Londres. Y se lo dijo, como también en sus memorias, y con esto termino la parte de espionaje, en sus memorias el embajador Echamiz relata que vino a verlo, porque es muy común el trato con gente de inteligencia a nivel diplomático. Sí. Vino un agente de inteligencia a la embajada, esto lo dice Echamiz, el embajador, que le dijo que había una oficina en inmediaciones de la embajada que está en la calle Cimarosa, que es perpendicular a la avenida Clever, y a 2 cuadras de la oficina del superintendente de la compra. Le dijo que los ingleses habían instalado una oficina bajo la fachada de exportación-exportación. Esa era la información. Echamiz reacciona y le dice: pero usted me está diciendo que nos están espiando.
y el agente le dice, señor embajador, tenga en cuenta que ustedes son país amigo, pero Inglaterra es un país aliado, no le puedo decir. Es decir, le dijo lo suficiente. Es suficiente, aparte de eso, hay más también, hay tantos indicios. Aparte de eso, Inglaterra dejó de vender sus portaaviones, Hermes e Invencible. El Invencible ya estaba vendido a Australia, y además dejó también de vender los vehículos. Tenía dos importantes buques de desembarco que fueron destruidos por nuestra Fuerza Aérea en la guerra, Sir Tristram y Sir Galahad, no lo vendió. Y además, en buques mercantes, determinados buques mercantes, comenzó a colocar quirófanos y plataformas para despegue de Harrier, aterrizaje y despegue. Todo esto en 1981. 2 más 2 son 4. Sí, claro. Bueno, todos los indicios indicaban que estaba y después viene qué pasó, ¿no? Acá, cuando llegó al país, ahora viene una información muy, muy interesante también. Creo que son todas interesantes, ¿no? Sí. Muy y interesante. esta me la relata bueno, llega al país Galtieri, se entrevista con Anaya, obviamente. El tercero de la Junta Militar no funcionaba, no. El amigoso era mucho más moderno, tan moderno como compañero de Menéndez, el que fuera gobernador de las Islas Malvinas, y no contaba, es decir, no metía baza, ¿no? Pero sí Anaya, que además eran amigos con Galtieri por haber 5 compañeros del liceo militar. Anaya, mejor dicho, empiezo por otro señor, el vicealmirante Lombardo, que vivía en Mar del Plata y yo también, me comentó cuando lo fui a entrevistar por un motivo que se puede profundizar, porque yo me interesé de pronto, después de 28 años, por el tema Malvinas, porque sentí un profundo desagrado por el resultado estratégico de eso, ¿no? Como así fue. El tema es que lo voy a ver al almirante Lombardo, y lo primero que me dice es que en el año 1977, Lombardo era submarinista. En 1977 era comandante de la Fuerza de Submarinos en Mar del Plata, y lo cita su superior, el comandante naval en Puerto Belgrano, almirante Anaya. Y le pregunta a Anaya que estaba preparando un plan esquemático. Un plan esquemático es un plan sintético de lo que se va a hacer. Claro. Un plan esquemático que tenía que entregárselo al almirante Macera para presentárselo al general Videla para desembarcar en las Islas Malvinas. ¿Y qué opinaba usted de los submarinos nucleares británicos? Y esto es vital, lo que voy a comentar ahora. El almirante Lombardo me dijo que le expresó que si los submarinos nucleares llegaban a la zona de las Islas Malvinas antes de que arribe la Fuerza de Tareas Anfibia con su grupo de desembarco, los submarinos nucleares estaban en condiciones de echar a pique toda la flota. Debo aclarar, Mario, que un submarino nuclear no se dice la velocidad máxima bajo el agua, pero andan los 44 nudos, digamos 70 kilómetros por hora abajo del agua. Claro. Los buques de superficie y andan a 25 nudos, 29 nudos, pero por poco tiempo. Estamos hablando de 44 bajo del agua. Son terribles, letales, es un arma estratégica. Y hablo de los torpederos, ¿no? Sí. Los misilísticos es otra historia. Bueno, entonces, antes del desembarco eran hundidas la flota. Y si llegaban después del desembarco, que fue lo que pasó en Malvinas, no entraba un solo buque de abastecimiento más por el peligro de ser torpedeado. En una palabra, le dijo, un desembarco en Malvinas no va. Claro. No hay manera militar de sostenerlo porque se pierde el manejo del mar. Porque la guerra, Mario, es logística. Claro. Vaya si tenemos relatos del hambre, del frío, de la comida y de la munición y qué sé yo. Bueno, de manera que cuando le dijo eso, y es notable que el almirante me haya dicho eso de entrada, porque me solucionó todo el problema. Y ahora le cuento cómo empezó el origen de la idea esta. Ya vino entonces, en el 81, vino
Galtieri al país de regreso, habló con Anaya, se pusieron de acuerdo, el hambre y las ganas de comer. Y el día 15, esto me lo dice Lombardo, ¿no? El almirante Lombardo, me dice que el día 15, cuando él tomó ya almirante el comando de operaciones navales, el comandante de operaciones navales en la Marina es el dueño de los fierros. Es comandante del comandante de aviación naval, comandante de la flota y el comandante de la infantería marina. Claro. Dependen de él. Todo. Entonces, después de la ceremonia en Puerto Belgrano, que es una gran ceremonia, la más importante del año, el almirante Anaya, que tenía que retornar a la base aeronaval Espora para tomar el avión a Buenos Aires, que hay todo un protocolo, sí, guardia militar, salud, etcétera, iba a ir en su auto y cuando lo buscaba a Lombardo, que también tenía su auto naturalmente, le dijo, venga conmigo en el auto que quiero hablar con usted. Y en el camino, son 15 minutos, le dio la orden de hacer un plan esquemático para desembarcar en Malvinas. El almirante Lombardo, en este sentido, fue muy generoso conmigo porque no solamente me decía los hechos, sino lo que él sentía, que eso es poco común. Por eso digo que fue muy generoso. Entonces le contestó a Anaya, en un automóvil, una orden estratégica de carácter estratégico. Bueno, y entonces Lombardo le dice, señor, el desembarco y además la defensa, no, solamente el desembarco. Pero señor, ¿cómo? Usted haga eso, solamente el plan esquemático para un desembarco. Me comenta el almirante Lombardo que dijo, otro plan para la picadora. Pero no, este era en esos serio. Planes inútiles, ¿verdad? Bueno, eso fue el 15 de diciembre, el día 11 de diciembre, no, 22 de diciembre. Si mal no recuerdo, tomó el gobierno Galtieri por la caída del 11 de diciembre de Viola. Él hace el plan en Puerto Belgrano, lo hace en manuscrito, súper secreto, toma un avión y me relata el episodio que vivió en Buenos Aires, que esto es vital también. Bueno, todo es importante, creo. Sí, sí. Él fue el 5 de enero a Buenos Aires, ya con el plan esquemático consolidado. En el ínterin, el jefe de Estado Mayor, almirante Vigo, le envió una nota secreta que también prevea la defensa y además el reconocimiento de la zona de playa y demás por medio de comandos anfibios y submarinos, por supuesto, se hace eso. Y él era una contraorden. Entonces se va a ver a Anaya en diciembre y dice, no, solamente el desembarco. Pero señor, solamente el desembarco. Regresa y el 5 de enero, ya estamos en enero, le entrega el plan y Anaya lo lee y le dice, bueno, voy a consultar con el presidente. Me dice el almirante Lombardo que lo conocía al general Galtieri porque cuando era comandante de la Fuerza de Submarinos en el 77, son 2 años, no sé si fue en el 77 o 78, fue en un submarino a Rosario en visita oficial. Eso de ir en submarino a Rosario suena como cacofónico, ¿no? Sí. Naturalmente en superficie, él era comandante de la fuerza y entre las visitas protocolares visitó al comandante del segundo cuerpo de ejército, general Galtieri, que me dijo que era una persona muy chabacana, agradable, sencilla y que tenía una muy buena imagen de él por ese motivo. Ahora volvemos al 5 de enero del 82, uno era presidente, el otro era comandante de operación naval y Anaya jefe de la Armada. Y le dice, entonces, en base a ese recuerdo, ¿por qué no vamos a verlo juntos? Yo lo conozco. Bueno, Anaya aceptó, y cuando llegó a la Casa de Gobierno, Anaya le leyó el breve escrito del plan esquemático a Galtieri, sin presencia de otras personas, y Galtieri era otra persona. Parecía como, me decía el almirante Lombardo, era como sobrador, como que todo lo decían a Anaya no tenía tanta importancia, y eso le llamó mucho la atención. Y cuando terminó, Galtieri no lo interrumpió, cuando terminó, el que interrumpió fue él, Lombardo, que dijo, ¿cuál va a ser la actitud de Estados Unidos? ¿Cuál la de la NATO? ¿Cuál la de Londres?
Y entonces le hizo varias preguntas así de sopetón, y Galtieri lo mira y le dijo lo siguiente: almirante, usted es un preguntón, está todo arreglado, la Thatcher quiere entregar bla 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 bla, lo que ya conocemos. Él se quedó helado porque conocía a los ingleses, según me dijo, y eso era imposible. Claro. Y además le dijo que iba a reemplazar al embajador Ortiz de Rosas, iba a poner un militar en actividad, el almirante Luqueta, que era gobernador de Santa Fe, porque había sido agregado naval, hablaba inglés y conocía gente para la parte formal del traspaso y demás. Cuando salió de la Casa de Gobierno, me confiesa el almirante Lombardo, yo no creía en absoluto en este tema y lo tomaba como otra cosa para la picadora. Le pidió permiso para darle la información a sus subordinados, es decir, los infantes marina, aviación, flota. Anaya le dijo que sí, vuelven a puerto. Y al poco tiempo lee en el diario que el nuevo embajador en Londres iba a ser el almirante Luqueta, y dice que ahí sintió que le cayó la ficha y dijo, caramba, esto es en serio. Venía en serio. Venía en serio, sí, de parte, venía en serio en un contexto de ingenuidad que casi resulta absurdo. Me encanta todo su relato, así que no lo voy a interrumpir. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. No, es realmente insólito. Bueno, y a partir de ese momento, ya en el mes de febrero, el batallón 2 de Infantería Marina comenzó a entrenarse para el desembarco en Malvinas. Solamente el comandante de batallón y el jefe de operaciones sabían que era para una operación real en Malvinas. Se entrenaban en desembarco, anfibio, en fin, todas las cosas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque había participado el año anterior en el operativo UNITAS con un batallón de Infantería Marina de los Marines de Estados Unidos, ¿no? Y era el más práctico, aunque el más adecuado hubiese sido el batallón 5 de Infantería Marina, que estaba en Tierra de Fuego y adaptado al clima. Yo estuve de pase ahí, bravo, Mario, hacer campaña con 20 bajo cero, le garantizo que es muy feo. Muy feo, sí. Sí. Bueno, teníamos 7 batallones y fue elegido entonces el batallón 2. Más o menos cierra esto, sí, creo que la historia está completa, me parece, podría profundizarse en algunos aspectos. Sí, quedó, por ejemplo, colgado qué es lo que le dijo el general Walker a Frondizi en ahí 1958. Está, dentro de este supermercado de información me quedé corto, mil perdones, Mario. Bueno, resulta que yo me entero, y por eso publiqué 3 libros, el tercer libro, que está basado en la conferencia esa de que di en el Centro Naval, y que quise extenderme un poco más, porque había dicho información inédita, y digo, caramba, quiero tener el copyright de la información, ¿no? Entonces hice un libro donde vuelco todo esto, que se llama Malvinas, la desconocida reunión que produjo el desembarco, que es la conferencia, pero ampliada, la que estaba en el Centro Naval. Bueno, de pronto cae en mis manos, a través de un comando anfibio, amigote, aquí en Belgrano, donde vivo, me dio como sabía, y siempre surge el tema Malvinas entre los uniformados, sobre todo de otra época, me prestó un libro de una revista de la Escuela de Guerra del Ejército, donde relata que este señor, que es un doctor Bartolomé, Mariano Bartolomé, es politólogo, experto en relaciones internacionales, un hombre conocido internacionalmente, y relata que se entrevistó con el doctor Frondizi, que le dijo que había sido visitado por el general Walters, y que le dijo qué iba a hacer el presidente Reagan, dado que la Argentina no era un país de confianza, por su penduleo diplomático. Por ejemplo, en la época de Alfonsín éramos partícipes del tercer mundo. En la época de Menem, relaciones carnales. Ahora no sé para qué lo apuntamos, pero es divergente de lo anterior. Bueno, y así. Y resulta que le comenta que debido a esa política pendular, el presidente Reagan pensaba promover un desembarco. Dijo promover un desembarco en las Islas Malvinas, que los argentinos íbamos a ser derrotados
se iba a instalar la base que necesitaba la NATO para controlar el paso del Cabo de Hornos, y que a partir de ese momento no se hablaba más de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. ¿Qué hizo Frondizi? Yo inmediatamente lo busqué al doctor Bartolomé, hablé con él y le hice la pregunta del millón. Y me dice, le pregunté, claro, ¿qué hizo el doctor Frondizi? Y me dice, discúlpeme Jorge, pero eso era muy joven en ese momento y no me di cuenta que era la pregunta del millón. No se la pregunté en ese momento, se la pregunté más tarde. ¿Qué hizo él? Pidió audiencia con Galtieri, no con Viola, estamos hablando de 1981. Y Galtieri no lo atendió, le envió un coronel stopper, si se entiende qué quiero decir. Sí. Un arquero, ¿no? Un parador. Sí, sí. Un stop. Pero quedó en el misterio eso, ¿no? Lo notable y lo interesante es que el doctor Frondizi, en el diario La Prensa del 10 de septiembre del 89, día que no me puedo olvidar porque es vital, relata esto en el diario La Prensa, 10 de septiembre del 89, en un reportaje que le hacen dos periodistas de La Prensa y salió en primera página y en el interior, en las páginas 6 y 7, donde Frondizi relata todo esta entrevista que tuvo con Walters. Es decir, era la clave de la guerra. Sí, ¿Por claro. qué la guerra? No obstante, ¿por qué Reagan lo llama el día 1 de enero al general Galtieri? ¿Por qué lo llamó? Si era el producto de su propia estrategia, junto con Inglaterra. Porque la guerra hay que evitarla aunque sea en el último segundo. Y si Galtieri optaba porque Reagan intervenga, le iba a exigir que pasen al bloque de la NATO. Y además que les permita poner las sillas. El que convenció de que hable fue un militar, el general Hayes. Le dijo hasta último momento. Pero una vez largado el desembarco, ocurre un hecho también que nos llama la atención. No puede ser que Inglaterra en 3 días mande al Atlántico Sur la nota la flota, que envió al Atlántico Sur. No puede ser. La logística que requiere para ir a una guerra, una flota, dura semanas y semanas con planeamiento anterior. Quiere decir que estaba todo preparado. Exactamente, no puede ser. Y zarpan a los 3 días y estaban haciendo un ejercicio. Ahora, ¿por qué ellos previeron cronológicamente? Porque ahora viene la convergencia del caso de Davidoff en Georgias, de la seducción a Galtieri, de la preparación de los barcos con quirófanos, de la no venta de los buques. Todo converge en el mes de abril. Primero, hubo mucha difusión por falta de capacidad en materia de contrainteligencia. Había muchos que sabían que se iba a hacer el desembarco, no la fecha exactamente, pero sí probablemente dentro de poco. Y eso falta de entrenamiento en materia de callarse la boca en época de guerra, cosa que Europa la tiene clarísima y Estados Unidos también. Bueno, el hecho es que se produce entonces el desembarco y llega la flota o zarpa la flota 3 días después, y además Estados Unidos le provee de una cantidad infernal de combustible, de proyectiles antiaéreos, de misiles aire-aire, de contenedores para reabastecimiento logístico, y todo eso se prevé con anticipación. Sí, claro. ¿Y cuál era la trampa definitiva? Es decir, el gatillo de todo esto. Cuando Davidoff envía, de acuerdo con el contrato, gente a Georgias, le exigen algo que no correspondía, que eran pasaportes, en vez de la libreta blanca, creo que se llamaba, libreta azul, blanca, no me acuerdo, pero la libreta X, que era lo que se había estipulado con Inglaterra para ir a las Islas Malvinas, para ir a donde sea, de la zona en conflicto, y le exigían el pasaporte, y ahí se opuso la gente que estaba a cargo de Davidoff, que no estaba en las islas, y entonces a raíz de eso le envían desde Malvinas Royal Marines para echarlos a la gente, a los obreros que había mandado Davidoff. No me quedó claro si izaron la bandera o no izaron la bandera, parece que sí. Davidoff me dijo que no era la bandera argentina. ¿Por qué?
porque no tenía sol. Bueno, está bien, no tenía sol. Pero parece que una bandera se izó, mal momento, mal lugar, y ahí era la oportunidad, estrategia, según la Junta, o por lo menos Anaya y Galtieri, para gatillar el desembarco. Jorge, el problema que tengo es que se me fue el tiempo. La verdad es que fue extraordinario. Me imagino, mil perdones, Mario. No, al contrario, es decir, igual si a usted le parece, lo comprometo para que nos volvamos a comunicar en no tantos días y quizás en un par de semanas, cuando estemos más cerca del aniversario de lo que fue el hundimiento del Ara General Belgrano, y podamos entonces, seguir con este relato que realmente es apasionante y que supera en mucho la expectativa que yo tenía respecto de la explicación que nos iba a dar. Muchas gracias, Mario, me alegro por eso, y estoy a disposición, y además tengo información interesantísima para darle, porque yo cumplía guardias para llevar la situación tierra, así que vivía la guerra online. Bueno, ¿qué le parece? Es un privilegio, me parece. Un abrazo grande, Mario, y muchas gracias. Antes de que corte, le habla Daniel de Abrantes, y le dejo una inquietud para la próxima vez que hablemos, que es de acuerdo a su mirada, ¿qué enseñanzas dejó todo este proceso en las Fuerzas Armadas de hoy en la Argentina? Bueno, eso queda para la próxima, si le parece, Jorge. Bueno, de acuerdo. Muy bien, le mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento. Bueno, estoy muy agradecido también. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, ustedes lo han escuchado, un relato realmente extraordinario de cómo se movieron los hilos para que pisáramos el palito. Pero bueno, hemos hablado con el capitán de fragata, Jorge Sáenz. Vamos a la tanda de la radio y después volvemos con más La Brújula. Seguimos aquí en el aire de Radio La Luna y en nuestro programa que le hemos dado en llamar La Brújula. Y ya creo que estamos en contacto con nuestros amigos Carlos Matos y Rodrigo Romera. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ustedes me permitirían... yo sé que tenemos un tema, o ustedes tienen un tema preparado, pero como me llegó de la diputada mandato cumplido, Gabriela Troiano, un mensaje de 1 minuto, ustedes lo podrían escuchar y después me hacen algunos comentarios, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bueno. Sí. Buenas tardes a todos, a todas los periodistas que les mando este mensaje. La verdad que me gustaría dar una noticia más positiva, pero lamentablemente en el día de hoy nos avisaron que se suspendía la mesa de trabajo, se pasó a la semana que viene o a la otra. La mesa de trabajo era la mesa que habían conformado para tratar el tema de la actualización de las pensiones para personas con discapacidad, las pensiones no contributivas del IPS de la provincia de Buenos Aires. La pasaron para la semana que viene o la otra, con lo cual, si bien es positivo el hecho de que se impulse la conformación de una mesa, también está claro que lo que quieren es demorar al máximo posible esta situación. Esta situación es una situación de agonía para las personas con discapacidad que no pueden acceder al trabajo, son discriminadas en el acceso al trabajo, el mismo Estado las discrimina al no cumplir con el cupo laboral y tenemos siempre que estar recurriendo a la justicia para ver si se hace justicia. Espero que se encuentren todos bien y los saludos. Bueno, ustedes la han escuchado, Gabriela Troiano, planteando un tema de actualidad. Me parecía que correspondía sumarlo a esta conversación que tengo con ustedes. No sé si quieren decir algo, o si no, vamos a aquello que hoy se planteó como título, ¿no? La capacidad de quienes son discriminados por discapacidad. Es que lo que pasa, Mario, te habla Carlos, lo que pasa, Mario, es que lo que la compañera Gabriela Troiano, que además es una amiga y es una luchadora dentro de la temática de la discapacidad, plantea, encuadra perfectamente con el título.
Creo que lo que Gabriela expone es tan claro que no nos vamos a convertir justamente en exégetas de ella, que lo explica de manera contundente y sintética. Lo que sí podemos decir, y acá le voy a pedir a Rodrigo que me ayude en este, estamos conectados por mí con Rodrigo, que me ayude en esta reflexión, que estamos viviendo en este doble estándar permanente. Por un lado, la declamación de muchos políticos de la inclusión y demás, y por otro lado, la postergación de la pensión. Recordemos que la pensión, vamos a pasar los montos de las pensiones el viernes que viene. No lo quiero hacer hoy porque no quisiera ni siquiera fallar en una coma decimal, pero es algo ínfimo. Es algo que apenas sirve para la supervivencia, cuando nosotros, en realidad, ojalá no hicieran falta las pensiones. Sí, En el caso nuestro, Rodrigo está activo laboralmente, yo ya me jubilé después de una vida laboral activa, igual sigo activo en forma independiente, pero en muchos casos el Estado es el primero en incumplir este 4%, pero no solamente el Estado, Mario, porque también las empresas proveedoras del Estado deben cumplir con esto. Claro. Ayer se dio un hecho acerca de los dichos del presidente. No quisiera dejar pasar por alto esto. Sí. ¿No? Dichos lamentables en el que hablaba de los niños con capacidades diferentes y su imposibilidad de incomprensión. Ciertamente Asdra hizo un repudio, Redi también lo hizo. Nosotros, por supuesto, que rechazamos los términos del presidente, pero también queremos decir que muchos dirigentes, muchos legisladores, ahora nos están llamando para que sumemos, que adhiramos al repudio que quieren plantear sobre los dichos del presidente. Legisladores que en muchos casos, cuando hemos presentado proyectos de ordenanza que tienen que ver con la temática de la discapacidad, lo dejaron dormir en sus cajones. O sea, claro, esto también hay que decirlo, porque la verdad se dice completa, si no también es una mentira. Lo digo. Sí, una expresión de cinismo, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, te escucho bien, Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Se escucha bien? Sí, ahí se escucha, Rodrigo. Alejate un poquitito del micrófono. Bueno. No, yo lo que digo es, yo desde luego estoy en desacuerdo con los dichos del presidente, pero creo que aquellos que nos llaman, nos convocan o buscan la viralización de los dichos erróneos del presidente, deberían haber trabajado abiertamente y fuertemente en hacer cumplir nuestros derechos. Por ejemplo, el 4%. Por ejemplo, las pensiones. Por ejemplo, un montón de cosas que realmente no hacen. Bien, entonces, con una cuestión de oportunismo político, porque no se le puede llamar de otra manera, salen a querer repudiar y viralizar una cuestión del dicho del presidente. Y eso a nosotros siempre decimos, ¿no? Da la impresión que en esta cuestión de grieta, cuando decimos o decimos una cosa, decimos otras, o somos kirchneristas o somos macristas. Y nunca nada más lejos que eso. Digo, me parece que se están olvidando de lo importante y están queriendo generar algo que no tiene sentido. Claro, porque en realidad hay una cosa clara. Nosotros no está en absoluto, primero no somos kirchneristas, no somos macristas. Viste, Mario, parece que hay que remarcar cada vez que uno larga una opinión desde donde uno está parado. Y es necesario, está bien. Claro, y a la construcción a la cual pertenecemos. Pero y por supuesto, y remarco, rechazamos de plano los dichos del presidente para abajo, como hablábamos con la compañera Gabriela Troyano. Andis depende del Ejecutivo. Son realmente graves los dichos del presidente. Pero ojo, pero son también muy graves. Es muy grave la falta de compromiso
de los funcionarios y los legisladores en materia de discapacidad. ¿Bien? Sí, por otra parte, yo les agrego una mirada No nos podemos olvidar. les agrego una mirada desde otro lugar. Respecto de la pandemia, el presidente tiene algo así como que hay una posición única, es decir, que sería el pensamiento único, ¿verdad? Y que en realidad ese pensamiento aparentemente lo tendría él, y de ese pensamiento careceríamos el resto, que él nos involucra, y su grupo muchas veces nos involucran en términos, en este caso, de discapacidad, como si no tuviéramos comprensión del fenómeno, o en términos de saboteadores, ¿no? De una prédica en la cual él se ha abrazado supuestamente a la defensa de la vida, entendiendo que la única manera de defender la vida es como lo hace él, cuando en realidad lo que tenemos con él, siempre he dicho acá en este programa dos cosas. Por un lado, que uno tiene que acatar lo que lo que emana del poder político, porque si no la sociedad se transforma en un caos y nadie quiere vivir en una anarquía. Pero por otro lado, nos reservamos el derecho a las observaciones críticas y a la sugerencia de políticas superadoras, de manera tal que él no puede descalificar tampoco desde el punto de vista político, diciendo que aquellos que tenemos una mirada distinta a la que él tiene, y creo yo que efectivamente se equivocó mucho en este tema de la pandemia, seamos pasibles de la calificación de discapacitados, lo que además ofende a todos aquellos que de una o de otra manera tienen una discapacidad, lo cual es verdaderamente un horror que conlleva al mismo tiempo una mirada un poco autoritaria y de pensamiento único. Por supuesto, porque ahí, Mario, cabe en lo que tantas veces hablamos del famoso capacitismo, que es la utilización de los términos relacionados con la discapacidad para descalificar. Y en una de las columnas comentábamos que cuántas veces se ha acusado al presidente, a la expresidente o al presidente anterior de ser sordos, ¿no? Y en realidad es que una cosa es no querer oír al pueblo o no querer escuchar, y otra cosa es no tener la posibilidad de escuchar. Y además utilizar la palabra sordo como signo, símbolo de no poder someter los elementos al escrutinio de la razón, ¿no? O decir, usar la palabra ciego, por ejemplo. No, esta es una política ciega. No, será una política sin rumbo. Nada tiene que ver la ceguera con eso, ¿no? Claro. Me viene a la mente los dichos de no me acuerdo qué gremialista hablaba de qué funcionario decía que era un tarado mental, ¿no? Claro, entonces, no sé, y lo grave de esto, y suscribiendo tus palabras, Mario, lo grave de esto es que nos encontramos inclusive con gente que se dice del campo popular, gente que se dice progresista, que frente a este tipo de cosas no tiene ningún problema en utilizar palabras propias de un darwinismo social ajeno a lo que por lo menos pretenden representar. Sí. Y fíjate que con esto que estamos hablando, en realidad no eran las líneas que teníamos preparadas con Rodrigo, pero creo que es mucho mejor, porque estamos haciendo mención en cuestiones prácticas, Sí. este tema, esto que tiene que ver con la discriminación de quienes tienen una discapacidad, ¿no? Sí. Independientemente de las capacidades, que acá también hay otro tema, que es la confusión de capacidad con talento. Con Rodrigo recordamos una época lamentable acá, una de las épocas lamentables, porque no es que hayan pasado, donde una directora de discapacidad de acá del Partido General Pueyrredón dijo, bueno, yo soy discapacitada en química porque no sé química, lo cual es totalmente ofensivo, porque, bueno, Sí, no claro. es talento para la química, pero eso no tiene nada que ver con la discapacidad. Vos sabés que cuando nos fuimos del tema, pero no importa, y no tenemos tanto tiempo tampoco, pero cuando yo era joven, digamos, o adolescente quizás, se hablaba mucho del coeficiente intelectual. Entonces, alguien tenía un coeficiente intelectual, qué sé yo, y era un número ese coeficiente, era como una línea en la cual
una línea vertical, supongamos, en la cual vos, más coeficiente intelectual, el número era más alto. Entonces, a mí se me ocurría decir que no había nada menos inteligente o estúpido que pensar que la inteligencia podía ser lineal, podía medirse en una línea. Después surgió otras ideas y libros, por ejemplo, que no lo he leído, pero con 7 inteligencias, es decir, que los seres humanos no tenemos solo una inteligencia, tenemos muchas inteligencias, ¿no? Lo cual habla de las potencialidades de cualquier ser humano, que por ahí somos más apagados en respecto de alguna de esas inteligencias, pero somos más encendidos en otras, y quizás digamos la inteligencia de la sociedad sea en observar cómo esa creatividad que anida en cada una de las personas pueda desarrollar toda su potencialidad, más allá de las limitaciones que pueda tener en alguna otra área, ¿verdad? No sé si... Hay dos pensamientos fuertes en Occidente, fuertes. Uno, independientemente de si uno practica un credo, una religión o no la practica. En el Evangelio, cuando Jesús habla de la parábola de los talentos, y justamente dice que el que tiene 10 talentos los debe poner al servicio de los demás, el que tiene 5, y el que tiene un solo talento se lo guarda, y a ese se lo quita, porque tenía la responsabilidad de poner el talento al servicio de los demás. Y otro, ese viejo principio socialista que dice a cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, que en definitiva es casi un pensamiento equivalente. Sí. Entonces, si estos dos principios o estos dos enunciados se hubieran cumplido, hoy no estaríamos hablando de discapacidades. Claro. A cada cual según sus necesidades, de cada cual según su capacidad o sus capacidades. Excelente la referencia que haces, Carlos Matos. Y si alguien, entonces vayamos en los 2-3 minutitos que nos quedan, 2 minutitos nos quedan, vayamos a algún ejemplo, es decir, alguien ha perdido la vista, no está ciego, puede desarrollar absolutamente el resto de sus capacidades. Sí, además, una de las cosas por las cuales luchamos, tanto Rodrigo como yo, las personas que pertenecen a la comunidad señante, estoy poniendo ejemplos. Sí, se pueden, a ver, obviamente, si yo quiero manejar un auto no lo voy a poder hacer, pero con las ayudas informáticas, una persona ciega puede prácticamente desarrollar muchos trabajos. Yo, por ejemplo, soy bibliotecario jubilado y todas las tareas propias de mi trabajo las pude hacer sin inconvenientes. Bueno, Rodrigo, por ejemplo, es relacionista público, además de trabajar en la municipalidad. Rodrigo te podría comentar los trabajos que hace, más las barreras que tiene, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. En realidad lo más importante, de alguna manera, de la persona tiene que ver con su capacidad intelectual. Me refiero en el sentido, en lo que se refiere al trabajo, ¿bien? En la capacidad de poder desarrollar y poder llevar adelante el trabajo. Después, todo lo demás viene con una cuestión de ajustes razonables, por ejemplo, ¿no? Que están expresados en la convención. Por ejemplo, un ajuste razonable sería un escritorio más alto, un lector de texto de la computadora para personas ciegas. ¿Bien? Claro. Y hay una cosa, un dicho que es muy importante. Digo, si vos juzgás, por ejemplo, a un delfín por la capacidad que tiene de subirse a los árboles, sin duda ese delfín va a ser un inútil, ¿no? Claro. Digo, Sí. lógicamente, cada persona puede hacer lo que puede hacer y tiene que tener la equiparación de oportunidades para poder hacerlo. Bien, bueno. Entonces, a mí me han puesto en algún momento, o a una compañía, por no hablar de mí, a una compañía nuestra le han puesto en algún momento que tenía problemas para hablar, le han puesto a atender el teléfono.
Claro, sí, sí, es un despropósito. Sí, no, la verdad que vos no servís para esto. Y no sirvo para esto, pero sirvo para otro montón de cosas. Digo, Así- hay miles de ejemplos y de tanto de capacidad o como de incapacidad, según la situación en que te pongas. De eso se trata. Bueno, va a quedar materia para el próximo viernes, porque vieron cómo se vuelan los poquitos minutos, ¿no? Pero pasan volando. Pero de todas formas, esto nos da la excusa también para poder continuarlo el viernes que viene. Seguro, Mario, y vino bien haber roto el libreto, como decíamos acá con Rodrigo, porque los acontecimientos sobrevienen y hay que saber apreciar, apropiarse, ver y escuchar la realidad para poder obrar en consecuencia. Bueno, pero nunca más oportuno que después de los dichos del presidente, estas apreciaciones que han hecho ustedes. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Mario, para vos y para Igualmente. los compañeros de la radio. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y Rodrigo Romera sobre el tema de la discapacidad. Ya son columnistas estables. Qué lindo que podamos tener. Y me parece que sí, cómo te cambia la mirada, ¿no? Porque no, discapacitado, cada uno tiene determinadas capacidades, ¿no? Y ellos que tienen serias dificultades en algunos aspectos, pero como vos observás, tienen altas capacidades en otras cosas. Entonces, No, y cuando decía el tema ya estamos en contacto con el fiscal, ¿sí? Gustavo Gómez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? A ver. Hola. Hola, Gustavo. ¿Me escuchás? A ver, estamos tratando de tomar contacto con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez. Si logramos comunicarnos, vamos a conversar con él sobre algunos temas de mucho interés. Te completo la idea sobre lo anterior. Todo el deporte que se ha desarrollado en torno a los Paralímpicos, ¿no? Es un ejemplo fantástico de cómo se puede integrar incluso a la actividad deportiva. No, claro, y competitiva de máximo nivel. De máximo nivel, así es. Bueno, ya estamos en contacto, Hola. Leandro. Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Nos escuchás, Gustavo? Hola. Hola, sí, nosotros te escuchamos, pero no sabemos si vos nos escuchás. Ahí sí, ahí creo que ya se estableció la comunicación. Ahora sí. Ahora sí nos estamos escuchando. Bueno, reiteramos, porque ya lo hemos dicho, pero estamos hablando con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, a la sazón, o en la oportunidad, Gustavo. Bueno, Gustavo, vos me enviás mucho material que realmente resulta de un interés apasionante. Pero el tiempo, lógicamente, que tenemos es muy limitado. Me gustaría, sí, que comentáramos, en primer lugar, lo que ha sido un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la comunidad mapuche catalán y Confederación Indígena Neuquina contra la provincia de Neuquén, sobre una acción de inconstitucionalidad. Me parece que, como nos escuchan muchas personas vinculadas a las cuestiones de los pueblos originarios, del ambientalismo, me parece que es de sumo interés esto que ha acontecido en torno a la creación de un municipio allí en Neuquén y el razonamiento que ha llevado adelante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, el caso, para que la gente lo conozca, es breve. En realidad, de Neuquén se crea un municipio allá por el año 2009-2010 que se llama Villa Pegüeña, sale por una ley de la legislatura y lo hace sobre un territorio que pertenecen a las comunidades mapuches de la zona. Eso cambia el orden jurídico que tienen las comunidades mapuches, porque vos sabés que los pueblos originarios tienen sus propias reglamentaciones, sus propios ritos, etcétera, y al imponerle un municipio ya se tiene que ajustar a las reglas que ponga el municipio, por ejemplo, en materia de construcción de viviendas o cosas por el estilo. Claro.
interponen un recurso de inconstitucionalidad. En el año 2014 llega a la Corte Suprema de Justicia, después que ese recurso fue sistemáticamente rechazado por las autoridades judiciales en Neuquén, y la Procuradora General, Gil Carbó, hace un dictamen realmente muy bueno, donde señala que tenemos tratados internacionales que nos obligan a contemplar la consulta previa, libre e informada a las comunidades aborígenes cada vez que se les afecta en sus derechos. Año 2014, hasta hoy, recién hace un par de semanas, la Corte Suprema dicta sentencia. Y dicta sentencia muy importante, demora mucho, hay ahí una razón para esa demora, no una justificación, pero sí hay una razón por la cual se demora tanto. Y dicta esta sentencia que lisa y llanamente le reconoce a los pueblos originarios el derecho que tienen a exigirle al Estado, sea nacional, provincial o municipal, a que cualquier decisión que los pueda afectar tiene que ser siempre con una anterior audiencia, reunión, mesa de trabajo, lo que vos quieras llamarle, en donde se les permita expresar su opinión y donde sus excusas, sus razones tienen que ser tomadas en cuenta. Y la Corte Suprema da un pasito más y dice, bueno, en este caso específico vamos a crear una mesa de diálogo, de discusión, porque el municipio ya está creado, vos no podés ir con una topadora y echar abajo todas las casas. Aparte es un lugar bellísimo, no sé si lo conocés, pero... No, pero me dan ganas de conocerlo, sí. Villa Pehuen, entrar por Google Maps, vas a ver lo que es un lujo. Está en el medio de 2 lagos, el volcán Lanín de fondo, los bosques de ahí son un sueño. Sí. Entonces, a ver, no podés ir con una topadora y barrer todo. Entonces la Corte dice, de ahora más, todas las decisiones que se adopten en el marco del municipio de Villa Pehuen tienen que ser hechas en el marco de una mesa de trabajo común entre las autoridades neuquinas, los pueblos originarios. Y pone en cabeza de la Corte, del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, la obligación de hacer cumplir la sentencia y además de controlar y de colaborar o de presidir esta mesa de enlace. Esta es una sentencia realmente muy importante y puede cambiar para adelante la resolución de muchos conflictos que tenemos pendientes. Muy bien, sí, a mí me parece que puede ser histórica y realmente creo que enaltece el papel de la justicia que naturalmente lo sabrás vos mejor que yo, no goza de el mejor prestigio en la opinión pública argentina, pero en este caso creo que sí es una a favor. Pero ahora te voy a cambiar de tema, porque vos me mandaste un caso sobre una mujer que transportaba 1 kilo de cocaína junto con su hija y que llevaba la cocaína en el cuerpo, o sea, envolviendo el cuerpo de la niña. Y resulta que encontrada en esta situación, llega a la absolución, y no me gustaría relatar el hecho, sino que me gustaría que lo relates vos, cuáles son los argumentos por los cuales una persona, esto para que se vea que muchas veces los prejuicios se anteponen a la realidad, y puede haber una mirada distinta desde la justicia conforme la situación social, económica que viva cada persona. ¿Por qué no nos relatás ese hecho? Bueno, te voy a relatar 2, porque hoy te mandé uno último también muy interesante. Sí. Primero, una señora viene desde Tartagal, va rumbo a Córdoba, y la gendarmería la sorprende con una hijita chiquita en donde tenía envuelto en su cuerpo 1 kilo de cocaína. Algo escandaloso por donde lo mires. Uh-huh. Pero cuando el abogado defensor, que es muy bueno, realmente ese abogado defensor es un genio, empieza a investigar cuáles son las razones por las cuales la señora llevaba esto, se da con que la mujer sufría violencia de género, vivía con 8.000 pesos por mes en un rancho que se caía, y su hija tenía que ser operada, le cobraban 100.000 pesos por la operación, en los hospitales públicos no se hacía o no querían hacerle la operación y podía perder la mano de la criatura si no se hacía la operación. Obviamente los narcos siempre están a la casa de los desesperados, uh-huh. La contactan, le dicen que le van a pagar la operación de la hija, en realidad le ofrecen $700, creo,
y le preparan el caso para que se haga el traslado. El Tribunal Oral Federal, a pedido del defensor oficial, decide absolverla porque dice que el artículo 34, inciso 3 de nuestro Código Penal, que yo suelo utilizar mucho con el tema de la protesta social, donde nosotros lo que hacemos es sacrificar un mal menor por un perjuicio mayor, dice de que en realidad no es punible. El hecho sí existió, ocurrió, pero no podemos condenar a esa mujer que se vio en una situación de desesperación como esa. Y la Cámara Federal de Casación Penal confirma el fallo con un voto de la doctora Ledesma mucho más extensos y que realmente vale la pena buscar ahí por internet porque me parece que cambia una realidad importante y muy común, por lo menos en el norte argentino. Claro, que además puede generar también un antecedente complicado, si se quiere, Gustavo, porque lo que se ha ido creando en esta Argentina de la polarización de la riqueza es que en un polo hay mucha, sobra, pero en la otra la miseria se ha extendido a niveles nunca vistos en nuestro país. Y eso también genera un caldo de cultivo muy propicio para el narcotráfico y toda esto que hemos vivido. Pero vayamos a lo que me has enviado hoy, que tiene que ver, supongo, con los dos hombres acusados de contrabandear ahora 670 kilos de hojas de coca. No era eso, pero te cuento ese breve si querés. Dale. Se sorprenden a un par de personas contrabandeando hojas de coca. La hoja de coca no se produce en Argentina. Este contrabando es muy importante y no es únicamente para consumo personal. Te imaginás que tantos kilos no se trata de respetar el derecho antiguo al coqueo que prevé la ley 23737. Claro. Y se dice, bueno, no hay contrabando de hoja de coca porque el monto del dinero que significa la venta de esa droga no alcanza para un contrabando, para el delito de contrabando. Estamos ante una infracción aduanera. La justicia, la Cámara Federal de Tucumán absuelve a estas personas y ordena archivar el expediente. Pero yo meto un recurso de casación porque estoy diciendo de que 680 kilos de coca, una pileta pelo pincho y los recursos químicos necesarios que en Argentina son fáciles de conseguir, no así en Bolivia y en Perú, me pueden estar poniendo una cocina de producción de cocaína en la República Argentina. Claro. Algo que nosotros no tenemos antecedente de que exista, pero cada vez que aparece un caso de esto, a mí se me prenden las luces. Uh-huh. Entonces, la Cámara Federal de Casación en Buenos Aires me da la razón y dice, acá el fiscal general tiene la razón, investiguen la posibilidad de que exista una cocina como la que yo planteaba en mi recurso, esto de la pileta pelo pincho y todo esto. Sí. Y el tercer caso. ¿Y la ruta esa dio algún resultado o eso está en etapa de investigación? Está en etapa de investigación. Bien. Porque aparte se está juntando con otros casos parecidos. No es que tengamos 680 kilos de hoja de coca. Nosotros, la estimación que hace Gendarmería es que estamos hablando más de 3.000 kilos de hoja de coca que están ingresando cada 6 meses aproximadamente. Claro. Y te voy al último caso. Un muchacho que tiene un micro delivery de droga, hace 6 años es sorprendido distribuyendo uno de estos pequeños búnker o kioscos de venta de droga que son muy habituales en las villas. Sí. Se lo sorprende, se lo procesa, se lo lleva a juicio oral y... se lo procesa y se manda para hacerle el juicio oral y público. Resulta que en el juicio oral y público se demora el tribunal por distintas razones, pasan 6 años y se lo llama para hacer el juicio. Uh-huh. Se hace el juicio y se lo condena a 4 años de prisión. El muchacho había estado ya en libertad desde el primer momento porque se consideró que ese micro delivery era algo que no significaba entorpecer la acción de la justicia, entonces se le concedió la excarcelación. Ahora, ¿qué ocurrió en estos 6 años? El muchacho dejó todo tipo de adicciones, hizo una recuperación certificada por la autoridad hospitalaria, se casó, tuvo hijos, tiene un trabajo estable en una oficina y realmente reconstruyó su vida social. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Cámara de Casación? Claro, condenamos en la pena mínima, son 4 años de prisión, lo tenés que mandar a la cárcel. Uh-huh. Y la cárcel es un verdadero fracaso en el proceso de resocialización. Claro.
Entonces, la Cámara de Casación, en un 2-1, ¿no? Porque también discutieron mucho los jueces sobre este tema, dice, bueno, en este caso excepcional, vamos a perforar el piso. Es decir, 4 años de prisión como mínimo es mucho porque lo tenemos que mandar en cana. Entonces, vamos a bajar la pena que establece la ley, cuidado, y le vamos a dar 3 años de prisión en suspenso. Bien. Lo vamos a seguir controlando, lo vamos a seguir vigilando, pero este muchacho, si lo mandamos a la cárcel, no va a cumplir con la finalidad que tiene la pena, que es la resocialización. El artículo 18 de nuestra Constitución dice que las cárceles no son para castigo, algo que nos tenemos que meter como un cassette a mucha fuerza de entender, porque acá es importante insistir en este punto. La pena de prisión no es para castigarlos por el delito cometido. La pena de prisión, de acuerdo a nuestra Constitución, es para conseguir la reeducación de la persona que cometió el delito, aun cuando la realidad sea otra. Y los jueces lo que están diciendo es, a ver, tiene razón, acá la realidad va a ser que lo va a perjudicar. 4 años de prisión, sí, claro, lo va a perjudicar. Así que deciden perforar el piso. Es la primera vez que yo veo una sentencia donde no se aplica la pena mínima, sino menos de la mínima, porque vas en contra de la ley. Claro. Y se da este tipo de solución, que me parece muy interesante, que me parece muy bueno y que es una oportunidad más para que los jueces, cuando juzgan el caso concreto, tengan la libertad de analizar el resultado que pueda tener la pena de prisión. Excelente, excelente. Bueno, nos traes buenas noticias desde Tucumán, así que te vamos a seguir, invitando a que nos acompañes, ¿eh? A pesar de que repitamos, decías vos, nuestros columnistas, pero también a nosotros creo que hay oyentes que les gustan los columnistas y por lo menos empiezan a tomar un conocimiento de los mismos. Y a nosotros también eso nos gusta porque además son todos de alta jerarquía. Así que te mandamos por hoy un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias, Mario. Y bueno, te voy a seguir llenando el WhatsApp de casos como estos si te interesan. Me encanta que los des a difusión porque lamentablemente nuestra prensa vernácula no hace nada con estos temas, todo lo contrario, prefiere acallarlos. Así un abrazo grande. Abrazo. Bueno, hemos hablado con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, realmente en fallos que reivindican un poco el papel de la justicia, porque efectivamente los jueces no tienen que fallar fríamente, tienen que fallar con la cabeza y con el corazón, y tienen que entender situaciones concretas que se dan en la vida y que mucha gente está empujada a hacer algunas cosas. Cuando uno, lógicamente, mide todo con su panza llena, con su camita caliente, con su cena absolutamente asegurada, sin las penurias y las injusticias que vive tanta gente, mide con una vara. Pero si tomamos varias varas para medir, seguramente la resolución será más justa. ¿Estamos aquí en contacto ya con Laura? No, mira vos. Bueno, sí, íbamos a hablar justamente con Laura porque nos interesaba. Los viernes en general la idea era darle más cabida a los temas ambientales. Tenemos muchos potenciales invitados que a veces no podemos traerlos porque nos falta espacio, pero yo espero que todos estén observando la calidad de todo lo que ha sido hasta aquí. Y si todo lo que ha sido hasta aquí ha sido bueno, ni les cuento lo que viene. Laura Deriu, buenas tardes. ¿Cómo te va, Mario? Escuchando atentamente al fiscal. Qué impresionante, ¿eh? Cuando la justicia actúa a conciencia y pensando y analizando, los fallos son impresionantes. Sí. Pero una cosita chiquita de 15 segundos, el tema de la señora, bueno, ahí falló todo. Para que la mujer llegue a eso, ¿por qué? Porque en Argentina esas cirugías se hacen. Yo estoy segura que en el hospital de niños, que en el hospital Garrahan, se solucionan esos problemas. Ahora, los que atendieron a esa mujer en un hospital y no la derivaron y no la ayudaron, la asistencia social, la medicina, el Estado, los aviones sanitarios, ahí falló todo para que la mujer tenga que llegar a ese extremo. Y eso es lo interesante, saber por qué falla todo.
y la empujan a hacer algo como lo que hizo, ¿no? Y bueno, vos metes otro tema que habría que analizar en otra oportunidad, pero efectivamente yo me imagino que en los márgenes de Tartagal, ni siquiera en el centro de Tartagal, que ya Tartagal no es el centro de Salta y Salta no es el centro de Buenos Aires, en la periferia de Tartagal la vida debe ser bastante, muy distinta, digamos, a la que nosotros podemos entender desde el lugar donde estamos. Pero efectivamente, creo que en otro momento podemos charlar. Pero hoy habíamos hecho una promesa y vamos a tratar de cumplirla, que es que hables sobre aquella famosa carta de Perón, Sí, la Carta a los Pueblos del Mundo, a los pueblos y gobiernos del mundo, de Perón, de marzo del 72, mira, si hace tiempo. Bueno, es una carta que algunos peronistas ni la conocen, y que en un reportaje que vos le hiciste a Brailovsky dijo que inclusive por aquellos años, cuando él volvía a la Argentina, algunos decían que era mejor que no se conociera porque era una prueba de que Perón estaba senil. Bueno, así estamos con ese pensamiento. Si querés, te la leo, lleva 10 minutos más o menos, la podemos cortar cuando vos me indiques. Bueno, a ver si tenés, vamos a ver, si los oyentes quieren, léela. Bueno, es textual, y Perón decía que creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Es necesario revertir de inmediato la dirección de esa marcha a través de una acción mancomunada internacional. Tal concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero solo podrá transformarse en acción a través de los dirigentes políticos. El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, solo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. Inventó el automóvil para facilitar su traslado, pero ahora ha erigido una civilización del automóvil que se asienta sobre un cúmulo de problemas de circulación, urbanización, seguridad y contaminación en las ciudades, y que agrava las consecuencias de su vida sedentaria. Las más llamadas sociedades de consumo son en realidad sistemas sociales de despilfarro masivo, basados en el gasto. Se despilfarra mediante la producción de bienes innecesarios o superfluos, y entre estos los que deberían ser consumo duradero, con toda la intención se les asigna corta vida, porque la renovación produce utilidades. No menos grave el hecho de que los sistemas sociales en países tecnológicamente más avanzados funcionan mediante el consumo de ingentes recursos naturales aportados por el tercer mundo. De este modo, el problema de las reacciones dentro de la humanidad es paradójicamente doble. Algunas clases sociales, las de países de baja tecnología, sufren efectos de hambre, analfabetismo, enfermedades, pero al mismo tiempo las clases sociales de los países que asientan su exceso de consumo en el sufrimiento de los primeros, tampoco están racionalmente alimentados ni gozan de una auténtica cultura o vida espiritual o físicamente sana. Se debaten en medio de la ansiedad, el tedio, los vicios, que produce el ocio mal empleado. Lo peor es que debido a la existencia de poderosos intereses creados o por la creencia generalizada de que los recursos naturales vitales para el hombre son inagotables, este estado de cosas tiende a agravarse. Es evidente el agotamiento de los recursos en los países del tercer mundo, con las consecuencias que están a la vista y que se hacen sentir principalmente en los sectores más humildes de la población. Es verdad, la selección natural ha sido convertida por ello en un sofisma detrás del cual se oculta una selección social y una selección internacional. La separación dentro de la humanidad se está agudizando de modo tan visible que parece que estuviera constituida por más de una especie. El ser humano, cegado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia. Y así, mientras por un lado llega la luna, por otro mata el oxígeno que respira, el agua que bebe, el suelo que le da de comer, y eleva la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas. En el curso del último siglo, el ser humano ha exterminado cerca de 200 especies de animales terrestres. Ahora ha pasado a liquidar las especies marinas,
Aparte de los efectos de la pesca excesiva, amplias zonas de los océanos, especialmente costeras, ya han sido convertidas en cementerios de peces y crustáceos, tanto por los desperdicios arrojados como por el petróleo derramado. La creciente toxicidad del aire de las grandes ciudades es bien conocida, aunque muy poco se ha hecho para disimularlo. En cambio, todavía ni siquiera existe un conocimiento mundialmente difundido acerca del problema planteado por el despilfarro de agua dulce, tanto para consumo humano como para la agricultura. Al mismo tiempo, la presión provocada por el cultivo irracional o por la supresión de la vegetación natural se ha convertido en un problema mundial y se pretende reemplazar con productos químicos el ciclo biológico del suelo. Para preservar el ambiente y vivir en armonía con la naturaleza no hay necesidad de abandonar los avances tecnológicos. Por otra parte, a pesar de la llamada revolución verde, el tercer mundo todavía no ha alcanzado a producir la cantidad de alimentos que consume y para llegar a su autoabastecimiento necesita un desarrollo industrial, reformas estructurales y la vigencia de la justicia social, que todavía está lejos de alcanzar. Para colmo, el desarrollo de la producción de alimentos sustitutivos está frenado por insuficiencias financieras y dificultades técnicas. Bueno, a este sinnúmero, ya terminamos, de problemas creados artificialmente se suma la irracional carrera armamentista, el crecimiento explosivo de la humanidad, que sin duda necesita una política demográfica. Y termina diciendo Perón, ¿qué hacer? Si se observan en su conjunto los problemas que se plantean, comprobaremos que provienen tanto de la codicia y la imprevisión humana como de las características de algunos sistemas sociales, del abuso de la tecnología, del desconocimiento de las relaciones biológicas y de la progresión natural del crecimiento de la población humana. Esta heterogeneidad de causas deben dar lugar a una heterogeneidad de propuestas. Bueno, después podemos dejarlo para el próximo programa, sí. qué hacer, o sea, qué es lo que piensa que debería hacerse para frenar todo esto, que es el preludio de lo que hoy está viviendo el planeta, porque vos fíjate que en todo eso que leí aparece todo, el cambio climático, el calentamiento global, la deforestación y el desmonte, la destrucción de las áreas verdes, la contaminación de los mares, habla del automóvil, habla de la sociedad de consumo irracional, insostenible. Esto toma una relevancia fundamental, porque fue escrito, Mario, en 1972. Sí, claro, estaba con una lucidez extraordinaria y es una síntesis que no es fácil de lograr, propia de un líder político. Pero que además después la llevó a la práctica, porque cuando él retorna a la Argentina y es elegido nuevamente por tercera vez presidente, crea la primera Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de toda Latinoamérica y nombra a Yolanda Ortiz, una mujer, una química, como Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Y esa fue la primera en toda Latinoamérica. Lo único que había como antecedente era una agencia de protección ambiental que se había creado en Estados Unidos nada menos que 2 años antes. O sea, después, por eso digo que después lleva a la práctica eso en la Argentina. El único error que comete es ponerlo dentro de la órbita del Ministerio de Economía, porque ahí, dicho por la propia Yolanda Ortiz, empieza a chocar los economistas con lo que ella venía a plantear, ¿no? Porque decían los economistas que lo que hacía la Secretaría de Recursos Naturales frenaba el desarrollo. Y Yolanda Ortiz decía, no frenamos el desarrollo, pero el desarrollo tiene que ser primero sostenible y aparte el ser humano está por ante todo. Si hay un daño físico al ser humano, al trabajador fundamentalmente, que se ve perjudicado, ¿de qué desarrollo me cuesta? Había ahí una pica entre lo económico y lo ambiental, cuando en realidad debería ser al revés, lo económico debe ser adaptarse a lo ambiental, porque si no desaparecemos del mapa. Así es. Interesantísimo. Ahora, qué interesante también que vos incorpores un nombre que ni yo, que llevo tantos años en política, tenía presente, ni siquiera creo haberlo escuchado. Yolanda Ortiz. Sí, Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente, de Recursos Naturales y Ambiente Humano, así se llamó, la secretaría que creó el general Perón en su regreso a la Argentina en su última presidencia. E insisto que fue la primera de toda Latinoamérica.
la primera de toda Latinoamérica, o sea que fue muy revolucionario. Quiero decir que él llevó a la práctica, en el final de su vida, de lo que se había nutrido allá en Europa, e incluso porque él había estado en contacto con mucha gente que después conformó la conferencia de Estocolmo, que fue la conferencia de las Naciones Unidas por el medio ambiente humano, que fueron los primeros indicios de todo lo que vendría después. Y bueno, eso, él como era un hombre, obviamente, como dijiste vos, puede gustar o no, era un estadista, o era un hombre pensador, era un hombre lector, era militar, pero leía. Y tenía una gran cultura. Escribía, tenía cultura y se nutría del conocimiento de los demás, cosa que ahora tenemos una orfandad absoluta. Increíble. Lo que vemos, lo que se autodenominan dirigentes hoy por hoy, no sé qué leen, no leen ni Patorucito, porque creo que por ahí harían mejores cosas si leyeran el Patoruzú. Pero bueno, hago un punto ahí porque ya estamos sobre la hora. Sí, estamos sobre la hora, pero claro, cuando vos decís eso y pensar que Felipe Solá supuestamente es un seguidor y las cosas que ha hecho. No lo que ha hecho, lo que ha dicho. Yo lo voy a decir porque es el idioma nuestro, pero él lo dijo. Como una vez le preguntaron cómo estaba siempre, de dónde estaba, siempre bien ubicado. Él dijo, hay que hacerse el boludo, dijo directamente. Así es. Una persona que dice eso ya directamente, yo le hago una cruz, no venís más, porque ¿qué quiere decir eso? Y bueno, querrá decir que la Argentina, para seguir progresando en el mundo, tendrá que hacerse la boluda. Pero ni siquiera eso, porque él hablaba de la Argentina, sí, progresando, esa es otra discusión, ¿qué es progreso? No, yo creo que lo que vos has leído hoy, ya se nos fue el tiempo, lo que has leído es un aporte magnífico, es un recuerdo extraordinario de quien fue 3 veces presidente de la Nación, querido por su pueblo, en un contexto histórico realmente terrible, como fueron aquellos años, pero no nos vamos a referir a ello hoy. Te agradecemos muchísimo, Laura, tu participación, y hasta el viernes que viene. Nos vemos. Nos vemos. Chau. Bueno, y nosotros nos estamos despidiendo, son las 18 horas, no sé exactamente si son 55 o 53 o 54. Lo cierto es que nosotros nos estamos yendo, creo, satisfechos por el programa que hicimos hoy, Daniel. Muy interesante todo. Con material que realmente vale la pena volver a escucharlo. Y aquí, quédese en Radio La Luna con Independiente Rey de Copas, conducido por Oscar Argañarás. Creo que lo he dicho bien. Y con nosotros se vuelve a encontrar ¿cuándo? El lunes próximo. ¿A qué hora? A las 12 del mediodía. Porque Radio La Luna, AM 1140. Chau, que tenga buen fin de semana.